La Cafetera es un programa de radio que se financia gracias a las aportaciones de los oyentes. Si te gusta el periodismo que defiende y sientes que te acompaña, hazte mecenas y ayúdanos. Infórmate en radiocable.com/mecenas. Son las 8:30 de la mañana. Las 7:30 en la Casa Museo de José Saramago, en Tías, Lanzarote. Buenos días, mundo. ¿Quieres un café? En el programa La Cafetera de Radio Cable. En una entrevista en Radio Cable. Durante 20 minutos en Radio Cable y dice todo lo que van a escuchar. Mañana en La Cafetera de Radio Cable. Radio Cable, que ha conseguido una auténtica primicia. Ha entrevistado esta mañana y ha conseguido situar esa entrevista y lo que le ha dicho en los titulares de todos los titulares. La Cafetera de radiocable.com. Dirige Fernando Berlín. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve, en muy breve espacio de tiempo. Silencio, señorías. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados, y ha llegado el momento de cerrarlas. Señor Sánchez, ¿me puede usted aclarar por qué los etarras han de tener más privilegios que los más de 15.000 presos españoles que cumplen condenas alejadas de sus hogares? ¿Me lo quiere usted aclarar? Es cierto que ETA se ha disuelto, pero quedan muchos de sus crímenes sin esclarecer. Mi grupo exige a los terroristas que piden perdón, que reparen el daño causado y que colaboren con la justicia. Nosotros siempre velaremos por las víctimas del terrorismo, por su memoria, su dignidad. Yo le he escuchado en la tribuna y el socialismo en Europa suena a siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. Hay que hacer políticas modernas y no políticas obsoletas como las que usted propone. ¿Va a hacer usted alguna reforma en la administración pública? Ninguna. Ni quiere suprimir diputaciones, ni quiere suprimir duplicidades, ni quiere reformar el Senado. No va a hacer ninguna reforma en la administración pública. Duplicidades y, eso sí, más gasto. Que se cojan la cartera a todos los españoles, porque el señor Sánchez ha venido con la máquina de los impuestos y de los gastos. Una receta muy... Muchas de las declaraciones que han hecho ustedes y su Gobierno en las últimas semanas nos tienen profundamente preocupadas. Nos tienen muy preocupadas sus declaraciones sobre la reforma laboral, sobre la edad de jubilación, sobre la escuela concertada o sobre la concesión que le van a hacer al señor Trump de aumentar el gasto militar tal y como nos ha impuesto él. Nos tiene muy preocupadas que usted haya dicho que no piensan publicar la lista de defraudadores de la amnistía fiscal inconstitucional del señor Montoro, a pesar de que hemos sabido que el propio rey emérito Juan Carlos I podría estar entre esos defraudadores. Porque ustedes y nosotros tenemos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por yo mismo en nombre de Esquerra Republicana, papeles firmados que nos comprometían a derogar las leyes más regresivas del Partido Popular cuando fuese posible, cuando cambiara la correlación de fuerzas. ¿Y por qué ahora nosotros tenemos que aceptar que donde dije digo, digo Diego? Y estos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por nosotros nos comprometía a derogar, por ejemplo, la LOMCE. Razón por la cual yo le pregunto ahora qué va a pasar con la LOMCE, qué va a pasar con la ley Mordaza, qué va a pasar con las reformas laborales. Donde dije digo, digo Diego, para nosotros no vale. Tenga en cuenta que usted ha llegado aquí también con el apoyo de múltiples grupos muy diferentes, que somos muy distintos entre nosotros, pero que sí compartimos una forma y unos principios y unos valores de la democracia que yo creo que se enmarcan en la tradición republicana. Es una alianza republicana lo que a usted le ha hecho, presidente. No nos abandone, no abandone este principio que solo pide la verdad, transparencia y repensarlo todo. Gracias, salud y república. Street corner, free man want to south. We watch yourself across, heading further to New York while we burning in the heat. On the state route through the drought,
Muy buenos días, cafetera, bienvenidos a este programa, a este espacio allí donde las proscritas y los proscritos salen de las profundidades de Sherwood y se juntan por las mañanas a tomar un café, a desayunar, a mirar la vida, a analizar lo que está ocurriendo en este mundo tan complejo, tan convulso. Bueno, un saludo muy especial para todas aquellas personas que están conectando a esta hora al programa. Tisbo Futuro, Ángel Trianero, muy buenos días, Es Broker, Fran Moreno, Jorge Sin Miedo, Elena, Buscadora de Estrellas, Will Wise, Ayla, José María Nicas, Rubén, bueno, tantas y tantas personas que están comentando ahora mismo en directo. Va apareciendo el timeline y en la medida que saltan los nombres, pido disculpas a aquellas personas que se me pasen, porque es que va a mucha velocidad normalmente. Y os pedimos que nos ayudéis hoy con el hashtag en las redes sociales. Hemos elegido un hashtag para el programa porque las imágenes que nos encontramos hoy en las portadas de los periódicos son una vez más escalofriantes. Almohadilla la cafetera, Eurodesidia. Almohadilla la cafetera, Eurodesidia. Porque, de nuevo, otra vez, la Unión Europea avergüenza a sus ciudadanos mirando para otro lado ante el drama de los refugiados. Estamos observando diferentes noticias. Portada hoy en todos los periódicos. Imágenes dolorosísimas, durísimas, o bien de niños en medio de una barcaza, de cuerpos flotando en el mar. Dice el ABC, España lidera ya la entrada de inmigrantes a la Unión Europea por mar. Bueno, es una de las perspectivas. Otra de las perspectivas es Europa ignora el número de muertes que se están produciendo en el Mediterráneo y permite la manera de la reacción de las autoridades italianas que han decidido blindar sus fronteras. Bueno, de esto vamos a hablar hoy a lo largo del programa. Intentaremos aproximarnos a este tema. Ya veréis que está en diferentes medios de comunicación españoles, así que os pedimos vuestra ayuda. Ya sabéis que podéis participar a través de diferentes mecanismos en este programa. A través del 627002002 es el WhatsApp del programa, donde podéis dejar vuestras notas de audio. Unos 30 segundos, ya sabéis, con un pequeño titular que identifique el tema para que podamos ir organizándolo. 627002002 es el WhatsApp del programa, con vuestra opinión. Y además también os pedimos que participéis a través de ese hashtag con la conversación en las redes sociales. Yo ya sé que estamos en unos días casi de descuento, quedan apenas 2 semanas para las vacaciones, para el mes de agosto, y sabemos que está todo el mundo a medio gas y estamos muy cansados de la temporada. Pues cada uno de vosotros con problemas laborales, familiares, con todo lo que supone la rutina diaria, pero hay una ventanita de respiro. Algunas de las personas que escuchan este programa ya están de vacaciones, ya se pueden permitir mirar a la realidad con un poquito más de sosiego, con un poquito más de descanso, pero mientras tanto hay algo de actualidad política, así que si os parece podemos repasar la actualidad política, podemos resolver este asunto y después nos quedamos charlando de la vida, de las cosas. María Navarro, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal te encuentras? Bien. ¿Bien? De miércoles. Y te iba a decir, creo que estuviste viendo la película que hemos elegido para el Videoforum de esta semana. ¿Qué te ha parecido? Pues no la había visto nunca, sí la conocía porque, de hecho, yo creo que la tenía en DVD en casa de mis padres. Pero nunca me había animado a verla y la vi y... Pues al principio me pareció con un ritmo más lento, pero luego me dejó hasta con una lagrimita al final. Hombre, es que cuando vas conectando las cosas y sobre todo vas entendiendo al protagonista y vas comprendiendo las cosas tan complejas que nos suceden a las personas en la vida y que a veces no se explican de manera sencilla, pero se explican muchas veces a través de metáforas, como se las explicamos a las personas a las que queremos. Es una película muy tierna, Big Fish, muy tierna o muy sensible, diría muy sensible, porque muestra una cierta sensibilidad, pero que nos obliga también a comprender los diferentes matices que tienen las cosas. Big Fish es la película elegida para este viernes, para el Videoforum de este viernes. Y ya sabéis que es un ejercicio colectivo. De lo que se trata es de que lo veamos todos juntos. Tenemos una semana para hacerlo. Esta vez además lo hemos anunciado en viernes. Ya no vale la excusa esa de es que no me lo habéis dicho. Han llegado ya algunos audios, hay que decir. ¿Cuántos tenemos? ¿3 o 4? Tenemos 3, sí, 3. Bueno, pues 627002002. Ponéis, eso sí, un textito que ponga sobre Big Fish. Y ya vamos recopilando los audios para después hacer ese análisis de Videoforum. Porque las películas nos permiten mirar la
este año hemos visto muchas. Además, me gusta mucho lo que está haciendo Mau 5, que te lo agradezco mucho, Mau, de verdad, porque las va recopilando en una lista de, creo que es IMDb. Sí, es allí donde lo va haciendo. IMDb. Y las va recopilando y así están todas las películas recomendadas por La Cafetera. También las están recomendadas a través de la página web. Lo podéis ver en la página web de La Cafetera cuáles son los títulos que hemos visto este año. Y eso nos ha permitido muchas cosas, porque hemos visto películas que están relacionadas, por ejemplo, con la lucha histórica de las mujeres por la igualdad de derechos. Hemos visto películas que están más relacionadas con, bueno, la lucha por la supervivencia en los países pobres. Hemos visto películas que están relacionadas simplemente con el optimismo, con las decisiones que tenemos que tomar a veces los seres humanos y que nos colocan en la tesitura, en cruces de caminos y nos obligan a tomar elecciones diferentes en la vida que nos van llevando de un lugar a otro. Así que, después de este año viendo películas, pues os voy a decir una cosa. Hemos aprendido mucho. Porque hay cosas que de pronto nos vienen a la memoria. Y yo me di cuenta el otro día, precisamente, cuando ocurrió lo de los niños de Tailandia, atrapados en la cueva, y de pronto toda la feria que se montó alrededor, en medios de comunicación, todas las conexiones en directo, la preocupación natural que existe ante un caso así. Y de pronto me acordaba del día que hicimos el análisis de la película El Gran Carnaval, esa persona que queda atrapada en la cueva y de pronto incluso quienes están participando en el rescate lo van posponiendo porque les parece que eso alimenta mucho más todo el espectáculo que se está generando alrededor. Bueno, pues todo eso nos ayuda a tener diferentes perspectivas y formas de analizarla, fíjate, a través de las películas. Así que ha sido un ejercicio muy interesante el de este año en torno al cine y al videoforum, me ha parecido a mí. Sí, bueno, es una manera también de alargar esa sobremesa, ¿no? De hablar de la vida, de hablar de, bueno, pues de empatizar con otras historias que, aunque sabemos que son historias en su mayoría de ficción, no basadas en hechos reales, pero que, bueno, te hacen empatizar con un personaje para intentar entender otras formas de ver el mundo. Mira, dice Buscadora de Estrellas, me da mucha vergüenza mandar audio, le tengo que echar un poco de ¿Que no? arrojo. Además, es verdad, Buscadora, hay que echarle un poco de arrojo. Y además, la primera vez es la más difícil. Te aseguro que cuando hayas enviado 400 audios te da exactamente igual. Porque a todas las cosas hay que enfrentarse en algún momento. Y qué bonito, había un anuncio que me encantaba que era algo así como pues una chica que se tenía que enfrentar. Bueno, eran diferentes personas que tenían que enfrentarse. Pues la primera entrevista de trabajo, ¿os acordáis? Entrando por esa puerta, por la primera puerta que atravesasteis, cuando tenían que contaros en qué consistía ese día. O la primera vez que entras en el instituto o en la universidad, o la primera vez que te enfrentas, bueno, ya no voy a decir el primer beso, pero la primera vez que te acuestas con alguien, por ejemplo. La cantidad de cosas a las que nos tenemos que enfrentar en la vida por primera vez y que nos suponen todo un reto. Y luego, como decía, no sé si era Bill Cosby o algún actor de estos, o Will Smith, era Will Smith, y decía, las cosas que más pánico nos producen son las cosas con las que más disfrutamos en la vida. Así que déjalo, que te va a gustar mucho dejar el mensaje. Ya verás cómo disfrutas seguro. Ahora te da vértigo, pero tú deja el mensaje, porque además también supone un pequeño reto para ti. Y no importa nada, nadie te juzga, nadie te manda, nadie te dice nada. Que esta es la nueva máxima de La Cafetera. Tú no eres mi madre, tú no mandas en mí. Pues eso, nadie te manda, tú puedes hacer lo que quieras. Déjalo de la... Hombre, eso sí que es una extensión un poco breve, pero... Además, qué mejor lugar que qué mejor familia que nosotros para romper el hielo. Y hasta para equivocarse. Y hasta para fallar y volverlo a intentar. Este es el lugar donde te puedes sentir acogida para todo eso. En cosas tan pequeñas como dejar un mensaje de audio, que te provoca pudor. O en cosas mucho más grandes como cualquier cosa a la que te enfrentes en la vida. Este es tu espacio. Dice José Francisco, yo he grabado hasta 10 veces. Y dice dice que yo quiero conocer tu voz, anímate. Así que sí, te va a gustar. Te va a gustar, ya te lo digo yo. Bueno, pues esto es La Cafetera y si lo estás escuchando, eres la resistencia. Y además, no estás sola. Dice Ayla, yo era muy tímida con los hombres y mira que me gustaban mucho.
Esto es un temazo para la sobremesa cafetera. Esto es un auténtico temazo. Que sepáis, además, ayer estuve a punto de ver otra vez Los Puentes de Madison, porque de pronto se ha generado una conversación. Yo ya sé que hay títulos en los que uno toca y generan de pronto mucha discusión, mucho debate, porque es verdad que plantean a lo mejor una situación en la que a todos nos gustaría que se resolviera de una manera, pero se resuelve de la otra, y sitúa ahí el centro del debate en espacios muy interesantes. Algún día quiero que la elijamos. Lo que pasa es que ahora vamos a aprovechar estos últimos días para coger cosas más optimistas, porque es un poquito de pena esa película. Entonces, pero está muy bien. Así que, bueno, esto es La Cafetera. Bueno, y vamos a repasar las portadas de los periódicos, si os parece. Despejamos este asunto y luego ya nos quedamos hablando de la vida, sobre todo porque estos días, aunque hay mucha actualidad, porque ayer se produjo una sesión en el Congreso de los Diputados en la que participó el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y entonces allí se hicieron algunos anuncios importantes que han tenido pues repercusión hoy en las portadas en los medios de comunicación, tanto en los impresos como en los digitales. Así que está bien que lo analicemos y que lo podamos ver. Bueno, nos encontramos hoy en las portadas de los periódicos las declaraciones de Pedro Sánchez allí en el Congreso de los Diputados, los anuncios. Dice el periódico El País: Sánchez propone votar otro estatuto para superar la crisis catalana. Esquerra Republicana y PDeCAT advierten al presidente de que su apoyo al gobierno depende del avance hacia la autodeterminación, dice el periódico El País en su portada. El presidente del Gobierno, Sánchez, ofreció ayer en el Congreso cerrar un acuerdo de todos los partidos para dotar a Cataluña de un nuevo estatuto de autonomía. La propuesta, presentada como alternativa al referéndum de autodeterminación que plantean los independentistas, fue lanzada por Sánchez al cierre de su intervención en el Pleno del Congreso. Bueno, esto es una cosa llamativa, porque a pesar de las reacciones que ha provocado, esta invitación de Pedro Sánchez a renegociar un estatuto, no sé si llega un poco tarde, pero por lo menos alguien está buscando alguna fórmula, alguna solución porque hay un problema de convivencia, y esto ya es un hecho que incluso hasta la derecha reconoce. Reconducir la grave crisis institucional en Cataluña es el objetivo prioritario para este gobierno. En ese empeño consideramos imprescindible avanzar en la garantía de la vigencia efectiva del marco estatutario y constitucional en Cataluña. Hay alternativas políticas dignas de ser exploradas allí donde el enfrentamiento ha terminado por dividir a una sociedad extraordinariamente plural como es la catalana. Este gobierno está dispuesto a abrir un diálogo franco y directo. Y que se pueda dialogar sin cortapisas, señorías, no es mérito de este gobierno, es mérito de nuestra Constitución, que ampara nuestros derechos y nuestras libertades. Yo soy consciente de que recuperar la normalidad institucional no será la meta, será la salida de una solución política para Cataluña. Una meta a la que llegaremos después de haber hecho una carrera de fondo. Reconozcámoslo, no va a ser una solución fácil ni rápida. Va a ser una carrera de fondo donde va a haber altos y bajos, donde va a haber situaciones difíciles y situaciones menos complicadas. Una carrera que, como toda carrera de fondo, señorías, va a exigir determinación, templanza, sentido de Estado y generosidad por parte de todas y de todos. Eso decía Pedro Sánchez, pero claro, enseguida era recriminado por el Partido Popular. Se ha reunido usted con el señor Torra, al que usted tildaba de xenófobo supremacista y de ser el Le Pen español, con sonrisas y palmaditas, para ofrecerle un diálogo sin cortapisas y darle libertad para hablar del referéndum de autodeterminación, algo que el señor Torra se apresuró a aclarar
que había ocupado el 90% de su tiempo. Qué ocasión perdida, señor Sánchez, para señalarle que en España no hay presos políticos, ni represión, ni exilio, y dejarle claro que en lo que se refiere al cumplimiento de la ley ni existe ni va a existir inmunidad, ni impunidad, ni indultos. Qué ocasión perdida para defender al jefe del Estado frente a las agresiones que durante todo este tiempo hemos visto contra la corona. Muestre usted en este aspecto algo más de valentía y de dignidad, señor Sánchez. Eso decía el Partido Popular, pero los reproches fueron cruzados y mientras tanto en el Congreso ayer se tocaron muchos asuntos porque también se hicieron anuncios. Hoy lo recoge el periódico El Mundo en su portada. Sánchez activa el plan de alivio de la deuda de Cataluña y de Valencia. El presidente promete dar facilidades a las comunidades más incumplidoras. Feijóo le traslada que sería inmoral condonar la deuda. Dice el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha el plan de medidas para aliviar la deuda contraída por las comunidades autónomas con el Estado, que beneficia principalmente a la Generalitat de Cataluña. Bueno, se están buscando elementos, más allá de entrar en el detalle, pero se están buscando elementos para tratar de introducir algo de relajación entre ambas administraciones. No fue el único anuncio que hizo ayer Pedro Sánchez, que ha tenido hoy repercusión en las portadas de los periódicos. Más impuestos y estatut, dice el periódico La Razón. Primera comparecencia en el Congreso, mes y medio después de llegar a Moncloa. El presidente prohibirá las amnistías fiscales, pero no hará pública la lista de defraudadores como prometió. Sus socios amenazan con retirarle el apoyo si no negocia un referéndum y abre una investigación por el caso Corina. Y los empresarios alertan de que la subida impositiva lastrará la economía y la creación de empleo, porque en efecto ayer anunció, entre otras cosas, la imposición de algunas medidas que pueden tener impacto en las arcas públicas, en las cuentas. Ayer escuchábamos a Pedro Sánchez con esto, pero es verdad, también anunció, ¿sabéis que hace 48 horas la portada de La Razón decía que se había aplazado sine die, la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos? Bueno, pues ayer Pedro Sánchez volvió a insistir en que se producirá de forma inminente. Señorías, un país que mira al futuro tiene que estar en paz con su pasado. Y con el bagaje que dan nuestros 40 años de democracia constitucional, esto tenemos que hacerlo con serenidad, con moderación y con naturalidad. Pertenezco a una generación que nació y creció en democracia, que ha vivido y ha trabajado fuera de España. Y ninguna democracia puede permitirse monumentos que ensalcen una dictadura. La nuestra tampoco. Por eso, señorías, quiero anunciarles que la decisión política de este Gobierno es firme. Vamos a proceder a la exhumación de los restos del dictador Franco del Valle de los Caídos. Y su materialización, a falta de dar los últimos retoques al instrumento que lo hará posible, será, señorías, en breve. En muy breve espacio de tiempo. Silencio, señorías. Las heridas han estado abiertas durante muchos años, demasiados. Ya ha llegado el momento de cerrarlas. Así que nos encontramos con que este debate se sitúa otra vez en el epicentro y hay mucho... Claro, ahí hay una cosa en la que se está... con la que estos días hay una cierta... en los mentideros de la Corte madrileña con la que se está especulando. ¿Cuándo aprovechará el Gobierno para sacarlos? Porque, claro, aquí la fecha, el día de hoy es día 18 de julio, han pasado 82 años desde que se dio el pistoletazo de salida al golpe de Estado, a la guerra, a la represión, a la dictadura, 82 años. Y, claro, es una fecha muy icónica, muy simbólica. Había quien creía que Pedro Sánchez estaba dispuesto a aprovechar la fecha del 18 de julio, pero incluso cuando colocas este tema sobre la mesa, hay quien dice... Bueno, no lo sé porque puede ser muy polémico, puede provocar una tensión innecesaria. Y entonces hay debate sobre si alejarlo un poquito de la fecha del 18 de julio. Las especulaciones en los mentideros de la Corte dicen, aprovechará el Gobierno el último fin de semana, el último lunes, que es cuando el Valle está cerrado, el último lunes cae en día 30 de mes, para exhumar los restos de Franco, de manera que al día siguiente empieza la operación salida o ese mismo viernes y a la gente le pilla en medio y ya, bueno, pues esto se diluye con el verano o lo que sea, pero la iniciativa se ha puesto en marcha. Y hay mucha curiosidad por saber en qué momento aprovechará Pedro Sánchez.
Fíjate. Es una estrategia lógica, ¿no? Sabiendo digamos, las opiniones de un sector de la población española que dice que esto es reabrir heridas y que no hay que molestar y tal. Bueno, pues la mejor manera, igual para no generar esa polémica, no alimentarla, es hacerlo, pues eso, de tapadillo, ¿no? Y bueno, darle menos importancia de la que pueda tener, entonces lo hago pues al ras del verano. Sí, porque además puede ser que esa sea la decisión. Lo que pasa es que yo pensaba, es verdad que este país tiene los mimbres que tiene, las complejidades que tiene, y sabemos que de pronto se crean tensiones y de pronto vemos cómo las alimentan, pues o aparece un Tabarnia que lo alimenta o aparece un... Pero en realidad es como si alguien se negase a cambiar el significado del 23F. Sería llamativo. Es que ¿cómo puede ser que haya que andar con pudor para elegir? Al principio, fíjate que yo ayer, pero después de pensarlo, ayer no lo pensaba en estos mismos términos, porque las personas también cambiamos de opinión y también repensamos las cosas. Pero ayer decía, hombre, tocar una cosa que es tan sensible en un momento político así, con esta debilidad parlamentaria, en una España que de pronto, en la que se ha producido un resurgir de la extrema derecha terrible y que estamos observando y que hemos visto este domingo, ha habido una manifestación o una concentración en el Valle de los Caídos con un montón de gente. Y no sabemos evaluar qué impacto está teniendo, si está creciendo la extrema derecha como nos tememos, o si simplemente es que ahora son más visibles y los vemos y estaban igual presentes, ¿no? Pero... Hombre, y es sobre un todo, momento ahora, ¿no? Pero ¿qué importancia tendría que se enfadase? No, Quiero ellos decir, es como no. el 23F. Pero dice, yo creo que... ¿de verdad va a salir alguien en defensa del 23F? Va a decir, no, ¿está usted tocando la sensibilidad de quién? ¿De Tejero? Claro, es que con Franco se produce una cosa que es muy llamativa. Es que esto lo preguntas a cualquier corresponsal internacional y la cara de perplejidad es absoluta. Es que los corresponsales internacionales les parece... Claro, eso sí, todos entienden que también la sensibilidad de los pueblos, de los ciudadanos, de la gente, se altera por cosas muy... Hay gente que incluso desde la más absoluta izquierda te dicen, bueno, pero con sosiego. Y hay gente que desde la izquierda te dice, no, abruptamente. Hay muchas formas de entender la vida y muchas formas de afrontar la vida y de enfrentar la vida, ¿no? Hasta en esto. Pero es curioso, me llama la atención, ¿no? Cómo somos... Pero por el contexto que tenemos, al final, yo creo que la dictadura en este país lo que provocó fue una amnesia generalizada en prácticamente toda la población, tanto con aquellos que bueno, pues que disfrutaron de esa dictadura, y entonces, bueno, pues también hay una amnesia de lo que fue una dictadura y de quienes la sufrieron. Entonces yo creo que ahora la obligación también del Estado es hacer despertar a la población de esa amnesia y reconocer y insistir también en que eso fue una dictadura, porque hemos visto también líderes públicos, líderes políticos de primera línea, hablando y mezclando la guerra civil con los años de dictadura, y no tiene que ver, ¿no? Porque entonces me estás intentando pues mezclar, confundir dos etapas de nuestra vida histórica que no tienen nada que ver. Porque me vienes y me dices, no, es que se quemaban iglesias. Claro que se quemaban iglesias en la guerra civil, pero no nos olvidemos de la dictadura, lo que pasó. Y luego cosas que quedan también, que tampoco trascienden en la actualidad. Dice Jodelope, anoche hubo vigilia republicana ante la iglesia de la Macarena en Sevilla. Y como dice Mao 5, es verdad que la extrema derecha ahora se ve más, pero siempre ha estado allí. Lo hemos visto con todo esto de las banderas en los balcones y con todo este absoluto follón que se ha montado. Bueno, pues la elección de la fecha parece menor, pero no es un asunto menor. Es un asunto que tiene relevancia porque ¿qué consecuencias puede tener? Si mirásemos a la historia hacia atrás, veríamos... ¿Aprovecharíais el 18 de julio si la decisión os correspondiera a vosotros? Sabiendo además una cosa que sucede, que el gobierno tiene que tomar una decisión, que además es una cuestión de pedagogía democrática, pero también es verdad que tiene que procurar que la vida pública de este país, pues, digamos, como lo podría verbalizar, funcione de una manera relativamente sosegada, ¿no? Y eso es una responsabilidad que, claro, es bastante difícil de sobrellevar. Bueno, sobre esto le preguntábamos precisamente a Rafael Minder, es corresponsal del New York Times en España, y Pilar de la Peña ayer le llamaba, ¿qué le parece toda esta polémica en torno al Valle de los Caídos, al hecho de que el nuevo gobierno haya anunciado que va a exhumar los restos? Rafael Minder, New York Times. Eso es el análisis de Paul Preston, que tiene
en general tiene un análisis muy duro yo diría, del franquismo. Vamos a hablar del Holocausto de España, es el título de uno de sus libros, y se puede discutir, pero lo que sí que me parece correcto es que cualquier persona que ha visitado el Valle de los Caídos se puede preguntar si realmente corresponde tener al general Franco en ese sitio, por muchos motivos, incluido porque no ha caído en la guerra, no forma parte de los caídos de la guerra, y segundo porque de cierto modo ni tenemos constancia de lo que él quería para su propia tumba, pero por lo menos no está claro que ponerle en una basílica era el lugar apropiado. Eso yo creo que se puede discutir, yo creo. Es insólito, yo creo. Pues eso decía Rafael Mainder, es insólito que haya una basílica. Escribió un artículo que ha tenido mucha repercusión, ha sido muy polémico, sobre el traslado de Franco del Valle de los Caídos y la memoria histórica, y allí dijo, en Alemania no hay monumentos a Hitler. Así que, bueno, claro, decía Rafael Mainder, decir que cualquiera que visite el Valle de los Caídos es que se puede preguntar si corresponde tener a Franco allí. Es que no corresponde tener a Franco allí, y es un hecho, no hay más que asomarse por allí para darse cuenta de lo que supone la simbología de ese monumento, y que está hecho a mayor gloria del dictador. Y como decía Emilio Silva, bueno, lo que sí que sabemos es que Franco, aunque algunos posteriormente han dicho, no, él no quería ser enterrado allí, no quería esos fastos, no quería eso tal, que es una reconstrucción bastante creativa de los planes que tenía Franco, porque la realidad es que se pasaba por allí con bastante frecuencia, y además seguía las obras con muchísimo interés y con muchísima intensidad. Para no haber querido estar allí, pues nos llamó la atención. Bueno, esto es La Cafetera. Y luego, como apuntáis en el chat, está la cuestión de por qué la Iglesia no quiere sacarlo de allí. Porque nos encontramos con que esto hoy es portada en el diario.es. Dice, el prior del Valle de los Caídos se atrinchera y pone en jaque la exhumación de Franco contra la opinión de la Iglesia, dice el diario.es hoy en su portada. Santiago Cantera esgrime un acta firmada por los 7 nietos del dictador para amenazar al gobierno con una denuncia por profanación de tumbas si entra a la basílica. El prior benedictino se niega a reconocer la autoridad del cardenal de Madrid, que sí es partidario de una solución pactada y sin ruidos para el traslado de los restos a Mingo Rubio, junto al Pardo. Las únicas autoridades que podrían obligar a ceder al benedictino son el abad de la Congregación de Solesmes, el monasterio situado al oeste de París, o el mismísimo Papa. Y el prior del Valle de los Caídos, Santiago Cantera, se ha trincherado y ha decidido que de ahí no sale. Bueno, pues como veis, claro, aquí hay una cosa llamativa que parece que se ha olvidado. Resulta que el 11 de mayo del año 2017, es decir, hace más de un año, se votó en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para que se haga efectiva y se desarrolle la Ley de Memoria Histórica. Y en ella se decía que el Gobierno tenía que afrontar de forma decidida y urgente las recomendaciones del informe de los expertos sobre el futuro del Valle de los Caídos. Se votó y salió adelante. Ese informe del Valle de los Caídos, ese informe de los expertos, es del año 2011. Ya ha llovido. Así que el año pasado en el Congreso se votó, entre otras cosas, y decía el texto literalmente, en particular, dar cumplimiento preferente a la exhumación de los restos de Franco y su traslado fuera del Valle de los Caídos. El informe decía que había que sacarlo, y también a Primo de Rivera, por cierto. Así que la votación del año pasado en el Congreso se convierte en una obligación para Pedro Sánchez o para el gobierno que esté en este momento. Otra cosa es que quieran incumplir. Y ahora la cuestión estaría en saber, ¿qué carta vale más? ¿El Congreso de los Diputados y la democracia o la de un tal prior del Valle de los Caídos? ¿Qué carta vale más en este tablero? ¿La del juego de la democracia y el Congreso de los Diputados o la de una familia? Por legales que le parezcan sus reivindicaciones. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién tiene el poder al final de la decisión? ¿La democracia, el Congreso de los Diputados, la vida parlamentaria española o unos descendientes de un dictador
¿A quién hay que hacer caso? No parece que sea muy complicado, ¿no? Ayer, desde luego, Pedro Sánchez mostró su determinación a seguir adelante con la exhumación de los restos de Franco. Y mientras tanto, algunos están intentando encontrar su sitio en todo esto, porque ayer en el Congreso de los Diputados también escuchamos a Rivera, en un tono bastante hostil, bastante duro. Le reprochó a Pedro Sánchez vivir en el pasado. Hablaba del aumento de los impuestos, si lo hacía, bueno, y de otras medidas que enmarcaba en el ámbito del socialismo. Y decía, el socialismo en Europa es propio de otro tiempo. Albert Rivera. Yo le he escuchado en la tribuna y el socialismo en Europa suena a siglo XX, pero estamos en el siglo XXI. Hay que hacer políticas modernas y no políticas obsoletas como las que usted propone. ¿Va a hacer usted alguna reforma en la administración pública? Ninguna. Ni quiere suprimir diputaciones, ni quiere suprimir duplicidades, ni quiere reformar el Senado. No va a hacer ninguna reforma en la administración pública. Duplicidades y, eso sí, más gasto. Que se cojan la cartera a todos los españoles, porque el señor Sánchez ha venido con la máquina de los impuestos y de los gastos. Una receta muy vieja, por cierto. Eso decía Albert Rivera, una receta muy vieja. Hubo varios reproches de esta misma naturaleza. Sin embargo, por contra, veíamos a Alberto Garzón. Le decía a Pedro Sánchez que no se le olvide qué es lo que le hizo presidente. Tenga en cuenta que usted ha llegado aquí también con el apoyo de múltiples grupos muy diferentes, que somos muy distintos entre nosotros, pero que sí compartimos una forma y unos principios y unos valores de la democracia que yo creo que se enmarcan en la tradición republicana. Es una alianza republicana lo que a usted le ha hecho presidente. No nos abandone, no abandone este principio que solo pide la verdad, transparencia y repensarlo todo. Gracias, salud y república. Es un auténtico... Ayer hubo mucho esto, pero tenía razón Alberto Garzón cuando le decía a Pedro Sánchez, oiga, que no ha llegado allí con los votos del Partido Popular. Uno comprende que se gobierna para todo el país, no solamente para las personas ni que te apoyan en el Congreso, ni siquiera solamente que te votan, pero tampoco hay que olvidar de dónde venimos. Bueno, mientras tanto, en el Parlamento hay otras polémicas servidas. La del acercamiento de presos. Ayer le reprocharon a Pedro Sánchez que anunció un cambio de estrategia en la política penitenciaria. Dijo Sánchez, sí, va a cambiar la política penitenciaria. ¿Por qué? Porque ya el escenario ha cambiado. Y entonces le reprochó Hernando el acercamiento de presos de ETA. Señor Sánchez, ¿me puede usted aclarar por qué los etarras han de tener más privilegios que los más de 15.000 presos españoles que cumplen condenas alejadas de sus hogares? ¿Me lo quiere usted aclarar? Es cierto que ETA se ha disuelto, pero quedan muchos de sus crímenes sin esclarecer. Mi grupo exige a los terroristas que piden perdón, que reparen el daño causado y que colaboren con la justicia. Nosotros siempre velaremos por las víctimas del terrorismo, por su memoria, su dignidad y su justicia. Y mientras tanto le reprochaba Albert Rivera a Pedro Sánchez, no ha querido ni recibir a las víctimas de ETA, le decía. Usted no ha querido recibir a las víctimas. Me consta, me reuní el otro día con las asociaciones de víctimas. Usted no ha querido recibir a las víctimas. A Torra sí, pero a las víctimas no. Y nosotros creemos que las víctimas del terrorismo merecen que el presidente, aunque sea por unos meses, aunque sea interino, aunque sea temporal, también le reciba. Y si usted le tiene que explicar un cambio penitenciario, se lo explica mirándole a los ojos a las víctimas del terrorismo. Eso decía Albert Rivera, pero claro, Adriana Lastra contestó a Hernando, ¿quiere que hablemos de acercamiento de presos? Con respeto, porque hemos perdido a muchos compañeros, como decía, por defender la libertad y la democracia. Ténganos respeto a nosotros como partido y téngaselos a usted mismo, porque más bien parece que a quien le estaba hablando era el señor Aznar cuando acercó los presos a ETA, cuando ETA todavía estaba matando en las calles de España, cuando Ortega Lara estaba secuestrado. Y cuando, por cierto, hablaba de Movimiento Vasco de Liberación, parece que más bien habla usted para él, no para el presidente del Gobierno actual. Eso decía Adriana Lastra. Esto fue parte del debate, pero es verdad, estoy viendo vuestros mensajes, siempre usando a las víctimas de ETA, seguir con ETA todavía. Es verdad que a estas alturas y en el momento en el que estamos, y es verdad que Adriana Lastra tocó un asunto muy sensible, pero es que en plena ofensiva de ETA, con la muerte de Miguel Ángel Blanco, con Ortega Lara secuestrado, el Partido Popular estuvo acercando presos. Lo digo por colocar las cosas en su justo lugar, ¿no? Claro, estas cosas cuando las dices delante de alguien del Partido Popular,
estalla porque se ha producido una utilización bastante siniestra de las víctimas de ETA. Se ha producido una utilización que es terrible, porque mientras lo han intentado capitalizar todo el enfado y todo el sufrimiento de las víctimas de ETA, paralelamente el PP ha sido el primer partido que estuvo negociando. Así que, bueno, pero nos encontramos con este tema que vuelve de nuevo a la actualidad española. Y como telón de fondo, donde dije digo Diego. Porque ustedes y nosotros tenemos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por yo mismo en nombre de Esquerra Republicana, papeles firmados que nos comprometían a derogar las leyes más regresivas del Partido Popular cuando fuese posible, cuando cambiara la correlación de fuerzas. ¿Y por qué ahora nosotros tenemos que aceptar que donde dije digo Diego? Y estos papeles firmados por el señor Rubalcaba y por nosotros nos comprometía a derogar, por ejemplo, la LOMCE, razón por la cual yo le pregunto ahora qué va a pasar con la LOMCE, qué va a pasar con la ley Mordaza, qué va a pasar con las reformas laborales. Donde dije digo, para nosotros no vale. No, pasa una cosa, que es verdad que de pronto ayer el debate era como asistir a dos realidades, que esto pasa mucho en verano también. La gente está otra. Yo creo que además los periodistas vivimos en un mundo paralelo, porque de pronto nos encontramos con que estamos debatiendo sobre cosas que están en la actualidad y la gente en la calle está completamente en otra dimensión, en otro asunto. Pero ayer había como un efecto de déjà vu, que estábamos viendo la programación de televisión y era como retrotraerse hace 2 años, 5 años, 10 años, 15 años. Y mientras tanto, pues también Cataluña. Señor presidente, le aconsejo al Gobierno que haga una lectura a fondo de la sentencia del Tribunal Constitucional de 8 de enero de 1988 sobre la ley antiterrorista, presentada por el Parlamento de Cataluña y por el Parlamento Vasco entonces, en el que establecieron claramente que los delitos de rebelión, por definición, lo realiza un grupo que tiene el propósito de uso ilegítimo de armas de guerra o explosivos con una finalidad de producir la destrucción o eversión del orden constitucional. Eso no es lo que sucedió en Cataluña, no se justifican los delitos de rebelión y la decisión de los tribunales alemanes nos dan la razón. Así que nos encontramos con esta otra polémica que continúa, que no termina de abandonar el Congreso de los 10 diputados, iba a decir. Bueno, y también Podemos, advirtiéndole a Sánchez, algunas de las declaraciones suenan un poco regresivas. Habla de algunas materias que no nos gustan mucho, por ejemplo, no hacer pública la lista de defraudadores fiscales. Muchas de las declaraciones que han hecho ustedes y su Gobierno en las últimas semanas nos tienen profundamente preocupadas. Nos tienen muy preocupadas sus declaraciones sobre la reforma laboral, sobre la edad de jubilación, sobre la escuela concertada o sobre la concesión que le van a hacer al señor Trump de aumentar el gasto militar tal y como nos ha impuesto él. Nos tiene muy preocupadas que usted haya dicho que no piensan publicar la lista de defraudadores de la amnistía fiscal inconstitucional del señor Montoro, a pesar de que hemos sabido que el propio rey emérito Juan Carlos I podría estar entre esos defraudadores. From this day forward, it's going to be only America first. America first. Hemos hecho historia. El cielo no se toma por consenso, el cielo se toma por asalto. Y la confrontación electoral venezolana entre uno... Yes, we can. Yes, we did. Bueno, yo creo en la democracia y por tanto yo creo no, hombre, no eres instructora, no, hombre, no, es que no tienes ni idea. El enemigo es Daesh, el terrorismo yihadista. Cuando nosotros decimos que vamos a bajar los impuestos todavía más que ahora, tenemos credibilidad. Más allá de la agenda setting, está la agenda de los oyentes de la cafetera. Buenos días, cafetera. Parece lo que les pasa es que no sale el referéndum como ellos quieren. Entonces la lección sería: no hagas un referéndum si no lo vas a ganar. Que es la única salida al problema territorial. La verdad es que no creamos en la democracia. En lo que empezamos a no creer es en las encuestas. Que conozco votantes de Izquierda Unida que estarían dispuestos a votar. Tu colaboración es importante. Ayúdanos retuiteando la dirección de este programa. Hagamos que se nos oiga. Hagamos que se nos conozca. Radiocable.com.
muchas de vosotras y vosotros nos pedíais, toca hablar de el segundo día de huelga de Amazon, que fue este martes, y Carmen Fernández en concreto nos enviaba varias informaciones al respecto. Una de ellas es que, de las que hablaba el diario.es, las cargas policiales durante el segundo día de huelga de los trabajadores de Amazon. Estoy viendo una foto precisamente de eso en el Salto Diario.com, en la portada, los trabajadores de Amazon que van a denunciar vulneraciones del derecho a la huelga tras una carga policial, pero que fue una carga policial, debió ser brutal, porque yo no había visto las imágenes, había visto algún comentario en Twitter, pero es de esto, que a veces la realidad parece que está muy presente, y está muy presente para algunas personas, pero es verdad que, fíjate qué curioso, yo no había tenido más noticia, pero ahora estoy viendo la portada y es una bestiada. Sí, o sea, de hecho han compartido varios vídeos los propios trabajadores desde su cuenta oficial. Y bueno, en el diario.es hablan de que durante un acto informativo, aseguraban, en el exterior del centro logístico de Amazon, se produjeron enfrentamientos entre trabajadores en huelga y policías. La actuación policial se saldó con 2 detenidos, uno de ellos con una herida abierta en la cara, según informan los trabajadores. Los detenidos fueron puestos en libertad acusados de desobediencia y atentado contra la autoridad. Además, en esta información afirman que los sindicatos con representación en Amazon han estimado en un 80% el seguimiento de la plantilla de la segunda jornada de huelga. Comisiones Obreras, además, ha denunciado la negativa inicial de la empresa que los miembros del comité de empresa entraran al centro de Amazon, aunque finalmente pudieron acceder a la plataforma logística. Y también en este medio lo que hacen es recoger algunas de las reivindicaciones de estos trabajadores, de las que hemos estado hablando también pues durante todo este año. Los trabajadores demandan un compromiso de subidas salariales para los próximos años y aseguraban a este medio: queremos un incremento salarial adaptado a la realidad de Amazon. Y también los trabajadores de la empresa destacan que la aplicación del convenio sectorial supone la pérdida de algunas categorías profesionales. En definitiva, mejorar sus condiciones laborales porque así lo creen justo. Y luego también nos enviabais la información de que este miércoles 18 de julio va a haber una concentración de víctimas del franquismo. Público.es decía: hoy miércoles 18 de julio se cumplen 82 años del golpe de Estado franquista y el Encuentro Estatal de Colectivos de Memoria Histórica y de Víctimas del Franquismo ha convocado una concentración en contra de la impunidad de la dictadura bajo el lema #18J Yo Condeno. La cita tendrá lugar a las 8 de la tarde en la Puerta del Sol de Madrid y exigirá a todas las instituciones del Estado español la condena del franquismo como régimen criminal en los términos declarados por la ONU. También se reivindicará el reconocimiento jurídico, político y social de cuantas personas defendieron la legalidad republicana y de quienes lucharon contra el franquismo, el fascismo y el nazismo. Además, los diputados y diputadas de las distintas formaciones políticas de la Asamblea de Madrid, el teniente alcalde del Ayuntamiento de Madrid, Mauricio Valente, y el senador Carles Mulet acudirán y participarán en la intervención que busca la aprobación de una ley integral de víctimas que termine, dicen, con tantos años de impunidad. Y también, con algo relacionado, nos vamos hasta el tema de monarquía o república, porque nos enviáis la información de que varios barrios de Madrid y localidades de la región se preparan para votar en una consulta sobre monarquía o república. ¿Monarquía o república? Esa es la pregunta a la que pretenden contestar en esta consulta. Dicen, se pretende preguntar el primer fin de semana de diciembre en barrios de Madrid como Aluche, Arganzuela, Parla, Getafe, varios barrios de Madrid, aún, dicen, sin una lista definitiva de localizaciones. Quienes la proponen dicen: se van a abrir muchas otras mesas en decenas de barrios y de pueblos, pero esperamos hasta septiembre para dar un mapa definitivo. Esta consulta asamblearia coincidiría con la conmemoración de los 43 años de la restauración borbónica, dicen, impuesta por Franco, y con los 40 años de una transición que, según los promotores de esta iniciativa, no fue modélica sino manchada de sangre derramada por muchos luchadores por la libertad y que negó al pueblo, dicen, la posibilidad de decidir sobre la forma de Estado. El caso es que va a haber una consulta, pretende hacer una consulta sobre monarquía o república que empezó, como ya comentamos aquí, en Vallecas, en Madrid, y se pretende extender a lo largo de otros barrios y pueblos de la Comunidad de Madrid. Y nos vamos hasta la ONU porque Galgo Callejero nos enviaba los suspensos de España y el resto de países que acuden al examen en la ONU sobre la agenda contra la pobreza. 3 años después de la firma de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, que se llaman los
Datos, ODS, el Estado español se somete este miércoles a un examen voluntario, decían, ante el foro político de alto nivel que también pasarán otros 46 países como México o Egipto. España acude a Nueva York sin aprobar ninguna de las 17 metas, según el índice anual de la Red de Soluciones para el Desarrollo Sostenible, impulsada por Naciones Unidas. Y explican esta información que nuestro país presenta las peores puntuaciones en innovación, consumo y producción responsable, cambio climático y en el cuidado de la vida submarina. También os pedíais hablar de algo que fue trending topic durante todo el día del martes, y es el caso del fotoperiodista Jordi Borràs. Este fotoperiodista fue agredido por un hombre al grito de «Viva Franco», y el hombre denunciado por agredir al fotoperiodista Jordi Borràs este lunes es un agente del Cuerpo Nacional de Policía, según informó un portavoz del cuerpo al diario El País y también confirmado por eldiario.es. Asuntos Internos ha incoado al agente un expediente informativo que se mantendrá abierto a la espera de la resolución judicial del caso. Este fotoperiodista denunció el lunes, cuando salió de cubrir la presentación del nuevo partido político de Carles Puigdemont en el centro de Barcelona, un hombre le reconoció y le golpeó en la cara al grito de «Viva Franco» y «Viva España». A consecuencia de la agresión, Borràs tuvo que ser atendido en un centro de atención primaria y tiene varias contusiones y la nariz rota. Varios testigos aseguraron que cuando intentaron interceptar a este hombre, este mostró una placa del Cuerpo Nacional de Policía. Y finalmente, el agresor escapó del lugar de los hechos antes de la llegada de una patrulla de los Mossos d'Esquadra que mantienen una investigación abierta sobre lo ocurrido. Pero a su vez, el agente, que trabaja en labores burocráticas, ha interpuesto una denuncia contra Jordi Borràs por, según su versión, gritarle «puta policía» y «puta España» y atacarle arrancando así una pelea. Fuentes policiales han dicho que el agente formuló su denuncia en la comisaría que la Policía Nacional tiene en la Verneda. En definitiva, un caso que ha sido muy comentado, sobre todo en redes sociales, y que bueno, veremos cómo termina. Bueno, que es un auténtico escandalazo. Ayer, precisamente, lo que pasa es que no tenemos ese audio sacado, pero fue el comienzo de la intervención de Esquerra Republicana en el Congreso de los Diputados y el ministro miraba para abajo hacia el teléfono porque le preguntaron qué va a hacer con este asunto. Si la persona que a todas luces parece que es la que estaba detrás de esa agresión resulta que era realmente un policía, que todo parece ser que sí, que todo indica que sí, porque fue la persona que sacó la placa y después ha puesto una denuncia, etcétera, etcétera. ¿Qué tiene que decir el Ministerio del Interior de esto? ¿Y cómo se puede proteger de una agresión de esa naturaleza? Nadie se cree que Jordi Borràs fuera la persona que inicia la agresión, porque habría sido detenida inmediatamente y el agresor salió huyendo. O sea, no parece que esa fuera el relato de los hechos, ¿no? Bueno, vamos a ver en qué acaba, pero desde luego es un escandalazo y el gobierno de Sánchez tiene que tomar medidas inmediatas, porque es verdad que nos estamos encontrando como la extrema derecha está empezando a envalentonarse de una manera absolutamente escandalosa, y cuando afecta a policías ya estamos hablando de palabras mayores. Perdón, que te interrumpí. Sobre todo porque tendrían que velar por nuestra seguridad. Pero bueno, terminamos esta agenda, pues bueno, entre tanta desidia, ayer nos conocíamos una buena noticia, en este caso de la mano de Elena Maleno. Porque este martes 17 de julio a las 22:44 horas, Elena Maleno publicaba en Twitter: «Al fin rescatadas, inmensa labor la de nuestros servicios públicos de salvamento marítimo en defensa del derecho a la vida». Y es que horas antes había anunciado el rescate, así anunciaba el rescate en el mar de Alborán de las 108 personas que necesitaban un rescate urgente, según había denunciado, como digo, en un tuit en horas anteriores. Y bueno, pues conocíamos esta buena noticia dentro y entre tanta desidia europea. Bueno, pues esto es La Cafetera y hay un número de teléfono. Os pedíamos que nos dejaseis mensajes. ¿Qué os parece? No sé si os he entendido bien, pero hace un momento creo que habéis dicho que la guerra civil no está relacionada con el franquismo. Oh, desgraciadamente sí. Franco basa todo su poder en su victoria militar y en cómo él va laminando a todos sus rivales, sea Falange, sea José Antonio, sean los otros militares, sea la democracia, sea Juan de Borbón. Franco se impone por las armas, tal cual, no hay otra. Y sobre las armas y sobre la sangre, continúa gobernando durante 40 años. Es cierto que la guerra dura 3 años, pero durante 40 continúan haciendo uso de ella. Sí, Buenos además, días. Es verdad, y además la represión posterior
en un montón de pueblos de España y bueno, no hay más que y las torturas sostenidas por parte del franquismo, en fin, que es bastante, no sé, sí, no sé yo en este caso igual no lo he explicado bien, pero yo me refería al argumento que se utiliza por ciertas personas de intentar olvidar ese periodo de la dictadura, es decir, pues eso, es esa amnesia de lo que ocurrió durante la dictadura y solo se centran en la guerra civil para decir que todo fue un conglomerado de... es absurdo, ese es un debate que está perdido porque quien trata de decir eso en realidad lo que está diciendo es no quiero hablar de este tema. Ya, pero es peligroso porque está extendido, o sea, ese argumento. Bueno, está extendido, pero es inadmisible. El problema, dicen, es que hubo mucha represión, pero claro, en la guerra hubo mucha represión. Si hubieran ganado los otros habría habido represión. Por la otra parte, es entrar en un debate absolutamente estéril. O sea, que hay unos señores que dan un golpe de Estado contra la democracia, una buena parte de la población que pierde la vida defendiendo la democracia y una represión absolutamente salvaje y sanguinaria del fascismo, que además era un fascismo apoyado por la Alemania nazi, porque se nos olvida quién puso los bombarderos, con quién contó las tropas de Franco para aniquilar a la mitad de la población y el espíritu que le movía, que además quedó claramente marcado en una entrevista que le hizo precisamente un corresponsal internacional cuando comenzaba la guerra, que le dijo, había que terminar con el comunismo, decía Franco, y el corresponsal le dijo, pues va a tener que matar a usted a media España. Y dijo, he dicho al precio que sea. Así que la intencionalidad de Franco era la que era, la dictadura fue lo que fue, luego se ha redibujado como una dicta blanda que dice, bueno, es un absoluto escándalo solo la reinterpretación, pero es que no hay que permitir ni esa diferenciación ni nada. El conglomerado del fascismo en este país duró 40 años, incluyó una guerra, incluyó una represión salvaje, incluyó... Pues eso, el sometimiento de una población que estaba controlada por una dictadura, por todo el aparato del Estado, el miedo, la persecución, las desapariciones, el secuestro de niños y un montón de cosas que esta sociedad no quiere hablar abiertamente porque prefiere mirar para otro lado, porque muchos de los que ahora dicen que hay que callar, que esas heridas es mejor cerrarlas, en realidad lo que están diciendo es, como mi familia estuvo en ese bando, mejor que no hablemos. Bueno, pues es un escándalo. Y lo dice alguien que también tuvo familiares en ese bando. Y no pasa nada. La historia de este país es la que es. Y nos produce vergüenza, estemos donde estemos, a los que tenemos un mínimo de sentido democrático. Hay quien no tiene cultura democrática, pero es verdad que se usa una confusión ahí, se intentan hacer como compartimentos y decir, no es lo mismo los 3 años, claro, es que una guerra es una guerra, no, una guerra no. Eran unos señores golpistas que iban pasando de pueblo en pueblo arrasando con lo que veían. Y un montón de gente que, en un afán de tratar de reaccionar como pudieran ante lo que estaba sucediendo en ese país, pues salieron a defender la democracia. Y a partir de ahí todos los relatos están bastante distorsionados y tienen que ver con el relato que creó el franquismo. Y luego 40 años de dictadura salvaje. Que se lo expliquen, si no, a esa mujer que conocí yo en Piedrafita de Bavia, que estaba asistiendo a cómo abrían una de las exhumaciones, una de las primeras fosas que se abrieron. Estaba temblando, una señora de 80 años, temblando, y cuando nos acercamos y le preguntamos, dijo, es que yo vi cómo sacaban a mi hermano, estando durmiendo en la misma cama, cómo entraban 2 tipos en mitad de la noche en mi casa, lo sacaban y le pegaban 2 tiros en la puerta de mi casa. Y allí se quedó, hasta que, porque nadie en el pueblo se atrevía ni siquiera a acercarse, hasta que alguien pasó con una carretilla a echarle arena encima por lo menos. Y allí se pasó 40 años. Y la persona que entró en aquella casa y lo sacó y le pegó 2 tiros en la puerta, fue el cartero del pueblo durante 40 años. Cartero del pueblo que llevaba una pistola en la cintura y que le entregaba las cartas. ¿Qué, doña María? ¿Le han escrito o no? Eso es lo que hemos vivido en este país. Porque ahora no, se nos llena a todos la boca, pero miramos para otro lado. Se nos llena la boca con las víctimas del franquismo, contra los que solo cabe, con quienes solo cabe solidaridad, porque es evidente el sufrimiento que han pasado. Ahora bien, del otro tema, ¿qué pasa? Que no hablamos, ¿no? Miramos para otro lado. No, hace demasiados años para usted, que ha vivido, por cierto, durante todos esos 40 años muy alegremente, pero ha habido gente que ha vivido esos 40 años en un auténtico drama, con familiares desaparecidos, con padres a los que han sacado de la cama y los han fusilado en la tapia del cementerio. Y mirar para otro lado es una auténtica indignidad y esta explicación compartimentada que se está haciendo. No, es que la dictadura es una cosa, porque en realidad no fue una dictadura al uso, fue una dicta blanda. ¿Cómo una dicta blanda? Fue una dictadura fascista, como otras en Europa. Lo que pasa es que contó con una cierta complacencia, porque se le permitió, dado que no se metió en la Segunda Guerra Mundial, se le permitió una cierta convivencia durante algunos años con el resto de las democracias. Pero fue una auténtica vergüenza y una dictadura al más puro estilo de las dictaduras fascistas más radicales y más salvajes, ¿no? Pero bueno, es imposible. Este es un debate que es
y heridas que nunca se han cerrado. Y ahí está, que tenemos un mausoleo gigantesco teniendo. O sea que no sé muy bien cómo es el pero vamos. Bueno, 627-002-002, el WhatsApp del programa y el teléfono a través del cual podéis dejar vuestra opinión. Más cosas. Filosofía perdida. La resistencia. Quería deciros que hace poco vi La pelota vasca, el film de Julio Medem, que se hizo hará pues bastantes años, en el momento en el que la ETA estaba activa y el conflicto estaba pues bastante fuerte. Felipe González en él habla de que la dispersión es solamente para que no se reagrupen y se fortalezcan, sino para intentar reintegrarlos lejos de la banda a los terroristas. Por otro lado, el Partido Popular se negó a participar y, sin embargo, el Partido Socialista trae un montón de víctimas dentro de sus filas que participan en la película. Conclusión, el PSOE ha sufrido el terrorismo tanto como el Partido Popular, pero unos quieren utilizarlo y otros quieren acabar con él. Y aún después de disuelta la banda, sigue siendo así. Es una lástima que le ataquen al Partido Socialista que tantas víctimas tiene de la banda terrorista ETA. Un abrazo, Resistencia. Esto es La Cafetera. Before I drift away, speak to my heart, reminding me where I belong. I am not allowed to walk alone. You will not rest until I'm safely in your arms. Your mercy's new every day, but I've had enough of my wandering. Bueno, pues así van pasando los días y se va acercando la fecha en la que abandonamos las rutinas para tratar de descansar. Y luego ahora surgen muchas historias, estoy viendo en Twitter, de gente que tiene historias familiares o cosas relacionadas con la guerra. Y uno de los procesos más bonitos que viví fue cuando, durante la elaboración del libro de Héroes de los dos bandos del proyecto, la manera en la que la gente remitía allí sus historias y cartas de los abuelos, fotografías, gente que... Además, ese fue un ejercicio interesante porque suponía encontrar una perspectiva diferente en el enfoque de la guerra. Una buena parte de este país tuvimos abuelos en los dos bandos, alguna buena parte en uno solo de los dos bandos. Pero, claro, cuando se habla de lo que hizo el fascismo, luego dentro de lo que ocurrió en la guerra, hubo gente, sin embargo, que supo mirar a la historia con otro enfoque, con otro planteamiento. Y a mí me maravilló encontrar, por ejemplo, gente del bando nacional que abría un agujero en su pared para poder dar de comer durante toda la guerra a sus vecinos que eran republicanos y para que no lo descubrieran en su ciudad o en su pueblo y pudieran estar allí, y les estuvieron ayudando, alimentando. Otras personas que ayudaron a cruzar la frontera. Por ejemplo, sabéis que el abuelo de Aznar, esto lo conté en el libro y lo conté después en el documental, el abuelo de Aznar fue ayudado fue socorrido, le sacaron de España unos sindicalistas de ferroviarios que le sacaron del país, le ocultaron en un tren y le ayudaron a salir de España. Esa misma familia, aquel ferroviario después fue detenido, fue fusilado, y esa misma familia después recurrió a la familia Aznar para que le ayudaran a librarse de la pena de muerte. Y miraron para otro lado, después de haber salvado a uno de sus familiares. Sin embargo, hay muchas historias cruzadas, y ahí encontramos en Héroes de los dos bandos un montón de historias que estaban relacionadas con personas que después sí devolvieron aquellos favores. Gente del bando nacional que fue ayudada al principio de la guerra y después, durante la dictadura, buscaron a la persona que le había salvado y le ayudaron a protegerla. Así que a veces estas heroicidades, que eran traiciones a su propio bando, porque una cosa que me sorprendió mucho es la paradoja que se daba, ¿no? Cuando tú socorrías a alguien, estabas traicionando a tu propio bando. Es el caso, una persona tuvo 3 años en su propia buhardilla, escondido, a un empresario del pueblo, y era una familia muy pobre, y lo escondieron durante 3 años en su buhardilla.
Imaginaos si se hubiera enterado el pueblo. Claro, perdieron la guerra y el empresario, años después, la relación que tuvo con aquella familia que le había tenido 3 años escondido, fue una relación muy, muy paternal, y de hecho tuvo a los hijos viviendo en la casa y fueron después, durante muchos años, compañeros y pues les unió muchísimo aquella experiencia. Pero hay historias cruzadas de todos los colores y todos los bandos que en realidad ponen la esencia en un asunto. En que en el fondo, en el momento de tomar la decisión, allí no importa mucho ni del lugar del que vengas, ni lo que hayas hecho, ni nada. Importa, para muchas personas hay un concepto de humanidad que está por encima de cualquier otra consideración. ¿Y qué es lo que hace que algunas personas en el último minuto deciden salvarle la vida a un vecino, a un amigo, a una persona, a un desconocido incluso? Y eso nos trae algo positivo sobre el alma humana también. Así que, pero bueno, que la guerra trajo muchas cosas terribles a la historia de este país y muchas historias que no se han afrontado, ¿no? Pero también nos encontramos pequeños puntos. Si cogiésemos el mapa de España en medio de la noche y empezásemos a colocar estas pequeñas historias que surgieron en casi todos los pueblos de España. Todo el mundo tiene alguna anécdota de alguien que salvó a alguien que intercedió por alguien que ayudó. Y empezamos a colocar pequeños puntitos luminosos en la imagen de nuestro país. Nos llevamos una experiencia bastante reconfortante. Nos encontramos con que no todo fue inhumanidad. No todo fue un desastre. Hubo mucha gente que incluso con el riesgo de su vida, arriesgando la vida de sus familiares, tuvieron la determinación de poner el alma humana por delante de todo lo demás, ¿no? Y encontramos no una, ni 2, ni 3, ni 4, ni 5, ni 20 historias, sino cientos de historias por todos los pueblos de este país. Así que es verdad que cuando colocamos la fotografía de España podemos salir decepcionados, o podemos fijarnos en esas otras figuras desdibujadas, ¿no? Las que están desenfocadas, las que alguien giró el objetivo y no terminó de enfocar, y a lo mejor esos son los que contribuyeron a la concordia, a la verdadera hermandad de este país. En fin, esto es la vida, que está compuesta por numerosos matices y numerosos colores, ¿no? Bueno, pues esto... Y mientras tanto, nada, van pasando los días. Tenía algo que... había aquí un audio. Dice, Jordi, el que te saludó por la ventanilla del coche. Buenos días, Fernando. Te acabo de escuchar por la antena y he sido yo el que ha bajado la ventanilla del coche. Te digo que escucho la cafetera. Me llamo Jordi y, vamos, te conocí en la primera reunión cafetera en el Palacio de Cristal y os sigo todos los días desde hace mucho tiempo. Venga, hasta luego. Y, claro... Me quedé bastante chocado porque eran, yo qué sé, las 6 de la mañana. Pero ¿tú dónde vas a esas horas, Jordi? Si a esas horas nos han puesto... Yo estaba con todo el pelo alborotado, iba a buscar leche al pakistaní de la esquina, que está abierto a esas horas, el hombre, y entonces... Y de pronto se cruzó un coche delante mío bajo la ventanilla y era un oyente cafetero y era Jordi. Pues, y además me gusta mucho cuando los oyentes de la cafetera, la gente es más maja, porque se acercan y siempre son muy cariñosos, todo el mundo con mucha cautela, con mucha... Y es muy bonito saber que la familia cafetera es tan grande y que está por todas partes. Es una cosa increíble. Esto es un fenómeno alucinante. Alucinante, sí. Ayer, por cierto, se puso en contacto con nosotros un oyente de este programa que además es experto en movilidad urbana. Y entonces me dice que nos había estado escuchando, Manu Calvo, que nos había estado escuchando la discusión que tuvimos sobre las bicicletas. Entonces, eso también dio mucho que hablar. Mucho debate. Y dijo, quiero hablar un día en el programa porque quiero contarle a María Navarro los beneficios de la bicicleta, no solamente para la movilidad, para el desarrollo, para la salud. Ah, claro, que tenía... No te contó ninguna cosa mala sobre tu parte. O sea, está de tu parte. No, creo que no. No, porque me dijo, y tengo que decirte algunas cosas también porque dijiste algunas imprecisiones. Y, o sea, que nos va a reñir nada. A los dos. Cuando uno habla, el que tiene nos boca se equivoca. A los dos. El que tiene boca se equivoca. Y cuando uno habla, está sometido al escrutinio de la gente. Y esto es normal, esto es la vida y mucho más. Esto es la cafetera y no pasa nada. No pasa nada. A veces gustamos con lo que decimos y a veces no gustamos nada con lo que decimos. Se trata de que la gente se lleve una idea general que sea parecida. Y además no estamos en la mente. Ahora he visto que había un debate en el... Mira, ya ha vuelto el debate al chat. Claro, sobre la bici. No, pero antes he visto que había un debate sobre ¿Fernando va a hablar de Ferreras o no? Digo, no sé qué tiene que ver hoy Ferreras en la actualidad. Ya sé Ferreras que siempre está
No, porque además yo creo que está de vacaciones, ayer no estaba. Sí. Pero es igual. Y entonces ahí estaba ese fenómeno del que hablábamos la semana pasada, que, claro, yo no sé qué es lo que pasa por la cabeza de alguien en este momento. Para unos pasará Ferreras. En mi cabeza ahora mismo están pasando las vacaciones, los refugiados, el programa La Cafetera, que estamos en directo, la entrevista que estaba intentando contactar durante el programa con Marc Gasol para que entrase y no ha sido posible. O sea, 18.000 cosas por la cabeza. Pero claro, mi cabeza es mía. La tuya a lo mejor ocupa espacio Ferreras. Tu cabeza es tuya. Pues cada uno tiene su cabeza y yo intento llegar a los mayores temas posibles, pero no siempre es fácil, no siempre es posible y no tengo ningún desinterés cuando hay algún tema de actualidad. O sea, ya es bastante conocida mi posición y mi amistad y el cariño que tengo por Antonio, lo cual no significa que suscriba todo lo que hace en la vida, como estoy convencido de que él, y de hecho me consta que no suscribe todo lo que yo hago en la vida. Y no pasa nada, es la vida y así se conviven unas personas con otras. Pero lo veo y en fin, cada uno pues tiene la cabeza, eso, la cabeza de Fer es la cabeza de Fer, la cabeza de Sbroker es la cabeza de Sbroker, la cabeza de Atisbo Futuro es la cabeza de Atisbo Futuro, y cada uno pues tendrá, supongo, sus prioridades y considerará que no, es que yo creo que hoy hay que hablar de las tormentas en Teruel, porque hoy no has tocado las granizadas y nos afecta a todos los agricultores, lo estás ignorando voluntariamente, que esto me pasa a veces, que de pronto alguien me salta en Twitter, sí, pero lo estás ignorando, digo, pues qué va, si lo hemos contado hoy en el programa precisamente, ya, pero en el minuto 13, no en el 10. Digo, hombre, ya, o sea, no, si quiero ya pongo... O sea, perdón por no estar en sintonía. Eso. Dice Víctor, ¿para cuándo Willy Toledo en La Cafetera? Pues Víctor, le entrevistamos al día siguiente de la polémica con Ferreras. Uh-huh. Así que, digo, no es una... Que en fin, que no es por... Pero da igual, porque lo importante, eso sí, es que estemos todos más o menos en la generalidad. En la precisión va a ser imposible, porque cada uno somos lo que somos. Incluso... Me gustó una frase que leí. Somos... Porque además, ¿dónde la oí? Pero me la he apuntado. En una de las frases estas que me he apuntado. Espera, porque me la he apuntado. A ver, me apunté. La de la vida es como un hotel. Quien tiene un amigo tiene un tesoro. Está muy bien. Hace falta un ideal por el que luchar. Y todos somos producto del fracaso de nuestro mundo. Yo soy producto del fracaso de nuestro mundo, con mis contradicciones, con mis problemas, con mis tal. Bueno, por eso eres una persona y no eres una máquina. A mí me gusta mucho porque luego la perfección no existe. Yo he intentado, con esto tuve una discusión con Emilio, que decía, ¿tú crees que...? Yo creo que la contradicción, o sea, la coherencia, ha sido un invento de la derecha para secuestrar a la izquierda. Porque la derecha se permite ser incoherente, no pasa nada. O sea, habla de España, la patria y tal, y luego tiene una cuenta en Suiza, no pasa nada. Ahora, si lo hace alguien de izquierdas... Entonces, la coherencia de pronto se ha convertido en un elemento cuando desde una perspectiva de conocimiento del ser humano, sabemos que la coherencia es un asunto bien complejo. Es imposible ser... Porque, entre otras cosas, te convertirías en un guardián septón de la verdad y la justicia. Los septones, ¿habéis visto Juego de Tronos? Son los septones, ¿no? ¿Eran los septones? Ahora me pillas. Sí, el septón máximo, el sacerdote que es perfecto en su humildad, que es como un cartujo que vive ahí andando descalzo, sufrimiento, sin ropa, sin cosas materiales, y que entonces es el guardián de la revelación. Pero el anterior septón se iba de prostitutas, tenía relaciones con todo tal, no sé qué. Y cuando tiene que ejercer se vuelve un fanático. Entonces, la coherencia fanática... Eso se lo han inventado los de enfrente para decir, no estás siendo coherente, tú tienes que vivir como dices, que no, yo puedo aspirar a que todo el mundo, por ejemplo, pasa cuando tengo discusiones sobre el derecho a la sanidad. Y entonces, yo soy usuario de la sanidad pública, he contado 80.000 veces y además convencido, y además crítico con las deficiencias de la sanidad pública, o con la educación. Y dice, bueno, pues es que la educación... Dice, ya, pero ¿y tú por qué no vives en la calle? ¿Por qué tienes que vivir en un piso? ¿Por qué tienes calefacción? O ya no te digo con toda la polémica esta del chalet de Iglesias o esto tal o no sé cuál. Y dices, a ver, yo lo que creo es que todo el mundo tiene derecho a la mejor educación y que hay que aspirar a luchar por dar una educación lo suficientemente sólida para que todo el mundo pueda aspirar a acceder a ella, para que todo el mundo pueda ir al mejor servicio público de sanidad y de educación, que todo el mundo tenga derecho. Eso no significa que diga todo el mundo está obligado a llevar a los niños a un colegio público. En mi caso es así, pero podría perfectamente haber llevado a mi hijo al colegio que me diera de la gana. Estaría bueno. O podría ir al médico, es que si me diera la gana, pues me iría. Pero
es que de lo que se trata no es de eso, de lo que se trata es de que todo el mundo tenga la posibilidad de acceso al mejor sistema. Y esa es la gran defensa, ¿no? Pero en esto se han inventado una historia que tiene que ver con... No, es que tú tienes que ver... No, porque es una cuestión de coherencia. Coherencia para los demás, ¿no? Porque la propia no se la aplican. Es que Esto me enfada mucho, lo de la coherencia. Sobre esto hay una reflexión del humorista, es un humorista, pero hace reflexiones que son muy políticas. En el programa de Leitmotiv, el programa de Buenafuente, sale Bob Pop, y entonces él hacía una reflexión sobre esto mismo y decía, comprar caro es de izquierdas, ¿no? Entonces empezó a hablar de todas las veces que se aludía a las incoherencias de la izquierda por parte de la derecha, diciendo que claro, que cómo puede ser que vivan en casas, que cómo puede ser que compren ropa cara, es decir, que es agotador. Es agotador. Pero a veces yo en esto ya no entro, porque ya hay debates... Y creo que también la izquierda no debe entrar en eso, o sea, en eso de claro, es que si me compro esto que es más caro, entonces puede que... Bueno, yo creo que hay que intentar vivir como crees que tus ideales deben inculcarte, pero... es lo que tú decías, o sea, al final una coherencia compulsiva puede incluso ser contraproducente. Ah, mira, el Gorrión Supremo se llamaba, es verdad. Y luego está, sí. Pero bueno, a mí es que Bob Pop, la verdad que me gustan mucho las reflexiones que hace porque son muy políticas también muchas veces y son de, bueno, a través del humor te hace sacar una sonrisa también de las injusticias que vivimos. Pero bueno, ya está. Pues eso, no, pero que es así. Y que al final todo esto se reduce a, mira, déjame vivir. O sea, no voy a estar discutiendo contigo. Si se puede ir de vacaciones donde me dé la gana, me voy de vacaciones, estaría bueno. Ahora, eso no me hace ser un desalmado paralelamente con o este rollo de, no, pues acoge a los inmigrantes en tu casa. Entonces acógelos si tanto dices. No, yo lo que estoy defendiendo es que haya un Estado que supla las necesidades, pero tiene que ser un Estado, porque no puede ser individualmente, porque además hay una confusión ahí. Claro, tú quieres que nos retrotraigamos a los tiempos en los que la solidaridad dependía de la voluntad del individuo. O sea, si me viene bien te acojo, si no me viene bien no te acojo. Y de la caridad. No, esto no es una cuestión de caridad, es una cuestión de políticas de Estado, y eso es lo que hay que reclamar. Y claro, yo entiendo que haya gente como, esto le pasó a Ana Pastor en una entrevista que estaba con Marine Le Pen y le dijo, pero ¿usted cuántos inmigrantes tiene? Que primero hay que ser muy boca chanclas y más parecerse a Ana Pastor, porque Ana Pastor presume bastante poquito de la vida que lleva, pero es una persona bastante, lo digo yo que la conozco con bastante intensidad, bastante generosa. Y de pronto le dijo, pues te llevas una contestación. Te estás equivocando, Marine Le Pen, porque sí es mi caso, pero aunque no lo fuera, aunque no ocurriese así, es que uno habla de políticas de Estado. Es el Estado el que tiene que asumir esa responsabilidad. Porque si la delegas en los ciudadanos, lo que estás haciendo es como Estado lavarte las manos de tus verdaderas responsabilidades y asumirlas. La gente no tiene capacidad, ni tiene la vida, ni tiene los mecanismos, ni los recursos, ni la formación, ni la cualificación para ayudar a una persona, meterla en casa y tal. El Estado sí tiene esa capacidad. Y además las políticas de Estado hay que concertarlas con otros países. Y además tiene que ser una forma de incentivar, de estimular cierta cultura de la solidaridad. Pero esto no se trata de cuestiones individuales. Bueno, pues lo mismo para todo lo demás. Pero así nos vamos encontrando, en fin. Bueno, aquí decía Antonia, dice, hablamos de la coherencia de la derecha y de los liberales. Muy liberal no será si usas el sistema público de alcantarillado, por ejemplo. Es decir que, bueno. Y lo que dice yo, la confusión entre la caridad y los derechos. La confusión entre la caridad y los derechos, que es verdad. Es verdad. Así que, bueno, pero en eso como todo y... A ver, la comida vegana, dice, una asignatura pendiente en la cafetera. Dice Miki que propuso, me parece que ha sido Miki, que propuso una película y que no entró. Bueno, las películas... Conspiracy. Sí, es documental, ¿no? Documentales hemos puesto pocos. Lo que pasa es que requieren de un... Hombre, sobre esto hablaba la película, la de Okja. Sí, con Okja sí tocamos un poco este tema. Lo que pasa es que era película, no era documental. Sí, Conspiracy es un documental conocido. Que a lo mejor sería bueno, de vez en cuando, poner algún documental como ejercicio, pero una cosa que nos parece muy frustrante es que ponemos como ejercicio ver una peli y mucha gente no la puede ver. Si ya limitamos, segmentamos, vamos a documental, también decía, vamos a hacer el ejercicio con un libro.
Elegimos un libro, que la gente lo lea y luego hacemos un comentario sobre el libro. Que a lo mejor para este verano podría ser un ejercicio, para la vuelta de verano, haber propuesto un libro y que la gente se lo lea, pero luego no me vengáis con no he tenido tiempo, no he parado con los niños, es que he viajado mucho, verano, es que no he tal, porque claro, que es lo que nos pasa, que al final acabamos nosotros viendo las películas, que nos metemos unas palizas, porque cada semana la obligación no es lo mismo que todas las semanas tal, que yo entiendo que es un ejercicio, que hay que hacerlo, pero solamente cuando lo hacemos nosotros, al final acabamos yo acabo llamando a María por la tarde, ¿te has visto la peli? No, joder, no he empezado. ¿Cuándo te la vas a ver? No, pues no sé, a las 6 de la mañana cuando me levante, así. Y así vamos viviendo con estrés. Entonces hay que comprometerse. Si hacemos ejercicios colectivos hay que sumarse. Dice Fran del Pino, podría ser un libro poner 2 meses para que dé tiempo. Pero es que luego la gente no se lo va a leer. Pero que aún así no... Bueno, no sé. No sé cómo lo veis, la verdad. Pero... Mira, es verdad, quedó pendiente Fariña. Fariña habíamos dicho que lo íbamos a analizar en compañía de la gente que tenía algunas revelaciones también muy interesantes, ¿no? Pero sí. Y los documentales. Mira, dice Carmen Quintana, película cada 15 días. Pero si es cada 15 días, la gente se va a olvidar todavía más. Quiero decir, yo creo que no es tanto cuántos días tengamos, sino que sea algo periódico. Porque si es cada 15 días, yo creo que a la gente se lo va a olvidar. Pero dice, Miki tiene mucho interés en que abordemos este tema, que lo podíamos. Comida vegana, comida tal. Sí, lo que pasa es que yo creo que, claro, en eso necesitamos gente experta. Bueno, una cosa que nosotros hemos descubierto, y esto lo contamos, necesitamos vuestra ayuda. Ya sé que esto va a sonar un poco abrupto y habrá quien no le guste la reflexión, pero es una conclusión extraída de... Muchas veces se acusa de utilizar en los medios de comunicación a personas pues muy famosas para abordar ciertos temas o tal. Pero una cosa que nos hemos dado cuenta es que es muy difícil encontrar personajes entrevistados que llamen la atención de los oyentes, que les resulten interesantes y que por lo tanto estén dispuestos a escuchar con más atención o con más interés los temas que abordan. Por ejemplo, el medio ambiente. ¿Cómo se llamaba el actor que hizo el documental? ¿Te acuerdas? Un documental que lo contamos. No era el de Titanic, era otro de estos actores americanos, norteamericanos. Leonardo DiCaprio. ¿Fue Leonardo DiCaprio? ¿Era el documental sobre cambio climático? Sí, era él. Y entonces decíamos, claro, documentales sobre cambio climático ha habido millones, miles. Algunos muy sólidos, muy solventes. Pero hasta que no ha llegado Leonardo DiCaprio y ha hecho uno, no se ha convertido en un superventas. Es decir, a través de algunas personas, claro, esto está más inventado que nada, a través de algunas personas es mucho más fácil sensibilizar sobre ciertos temas. Tiene un altavoz enorme, alguien como Leonardo DiCaprio. Es como si Will Smith, pues eso, protagoniza un documental, yo qué sé. Pues bueno, pasa un poquito lo mismo vegana, ¿no? Con Al Gore. Probablemente Al Gore hace un documental infinitamente peor de lo que puede hacer un científico o un buen divulgador sobre... o un científico que conozca el cambio climático perfectamente. Pero llega mucha más gente, conciencia más. Entonces, al hilo de, ¿queréis que hablemos de veganismo? Vamos a ver desde qué perspectiva lo podemos hacer para que sea una perspectiva que resulte muy interesante para un amplio abanico, para que no se quede en una cuestión restringida que nos interese a nosotros, sino que, no digo que tenga que ser una persona, un político o un actor, no digo eso, digo una perspectiva que sea interesante, ¿no? Entonces, en ese ejercicio nosotros estamos todos los días inmersos. Cada vez que vamos a proponer a una persona o cada vez que buscamos un invitado. Claro, complica todo muchísimo, complica todo el debate, ¿no? Y tiene que ver con buscar gente que, además de ser solvente, que además de estar comprometida con los cambios, tiene que estar muy comprometida con el cambio, pues también resulta interesante. Al hilo de esto, ¿qué es lo que nos ha pasado? Que hoy nos hemos encontrado, en efecto, en la portada de los periódicos a Gasol rescatando personas, a Marc Gasol. Que dices, no es el mejor voluntario que se ha subido a los barcos de Proactiva, no tiene experiencia sanitaria, no tiene experiencia en el trato con refugiados, pero ¿qué ha ocurrido? Ha terminado siendo portada de la mayor parte de los periódicos, en todos los periódicos de este país, y ya veréis el impacto que tiene esa fotografía globalmente. De manera que a través de una acción de esa naturaleza, pues han conseguido llegar a un montón de gente. A mí esto me provoca una doble preocupación, porque yo cuando he visto la foto he dicho, no sé si es lo más conveniente, o sea... Pero también es verdad que probablemente Marc Gasol, yendo en ese barco, ha dicho, yo prefiero no quedarme quieto y prefiero ayudar. Y entonces es natural que de ahí esa fotografía pues tenga la repercusión que tiene, ¿no? Pero, bueno, en fin, reflexiones así que, por supuesto, como todo en la vida tiene un montón de matices... Bob Pop está en la retaguardia. ¿Cómo? Bob Pop está en la retaguardia. Está allí escuchando... Sí... ¿Qué ha dicho?
No, están aquí comentando. Bueno, yo lo que estaba pensando es, bueno, podemos mirar también algún documental en el que pase un poco ese fenómeno, ¿no? De Leonardo DiCaprio. Dice de Murian Margasol, apuesto a lo que queráis, que hoy ya no es la misma persona. Probablemente además esto le ha cambiado la perspectiva. Eso también está bien. Y también hay personajes y personajes. Quiero decir que hay muchas personas. Entonces nos proponen a Ruth Toledano, nos dice buscadora de estrellas. También decían por aquí Lucía Martínez, @dime qué comes en Twitter. También para hablar del tema de... Bueno, no sé, había varias personas que habían propuesto. No sé. Voy a verlo porque es que, claro, esto va bastante rápido. Y nada más, ¿alguna cosa más? ¿Tenemos que hablar? No. Pues nos marchamos. Nos vamos a ir, mañana volvemos. Muchísimas gracias a todos por vuestra compañía y muchísimas gracias por vuestro cariño. Mañana volvemos con más. Así que aprovechar, ya quedan muy poquitos días. Y no os olvidéis de la película Big Fish, que la analizamos el viernes. Cuidaos mucho, gracias. Gracias a todos, gracias Mary. Gracias a todos. I know